Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es viernes 28 de julio. Estamos terminando la semana de julio. Y hoy entrevistaré a unos arquitectos de la ciudad de Concepción, de Chile. Ellos son Azocar Catrón, Ricardo Azocar y Carolina Catrón. Así que ahora mismo le mando la invitación y así podemos ya iniciar. Ahí van, un segundo. Buenas. Ahí mando la invitación. Así que, bueno, como dije, tendremos a Ricardo Azocar y Carolina Catrón de la ciudad de Concepción de Chile. Así que, buenas. Así que apenas ellos se conecten, vamos a iniciar, como todos los días. Ahí se conectaron. Ahí te mando la invitación y transmitimos juntos. Pareja, hombre, mujer, Ricardo y Carolina. Bien, muy bien. Buenas. Tienen que dar vuelta. Ahí está. Hola. Hola, Hola, ¿qué tal? no nos vemos, a ver. Ahí sí te vemos perfecto a los dos. ¿Todo bien? Sí, Sí, ¿y tú? Perfecto, muy bien. ¿nos escuchas bien? Perfecto, muy bien. Genial. ¿Qué tal Concepción? Bien, un poco nublado hoy día, estamos en pleno invierno, Igual así que que llueve un nosotros. montón. Sí, Concepción es una ciudad nublada en general en esta época, sí, porque tiene 3 meses de cielos nublados. sí, Ok, y ha llovido harto, así que un invierno bien. intenso. Para ubicarme, ¿dónde está Concepción? Sé que está al sur de Santiago, pero ¿a qué altura de Argentina es más o menos? Oh, no sé qué es ese. Pero está en el centro de Chile. Qué bueno que hiciste esta pregunta porque, bueno, los santiaguinos han camuflado esta información insistiendo en que Concepción es el sur de Chile, pero Concepción está en el centro geográfico de nuestro país. Ah, Lo ¿el que pasa es que, centro? tal como tú dices, en el Bien, centro, ahí está al están. sur de Santiago, entonces existe este imaginario de que Concepción forma parte del sur, pero en Ahí realidad están. el sur es Valdivia, Puerto Montt, Chiloé, Punta Arenas, ese tipo de ciudades. Bien. Claro, están como en el medio entre Mendoza y Neuquén para nosotros. Ahí me ubiqué más o menos. Ahí están, en Ah, este punto. ok, Ah, sí, 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 en sí, Mendoza hemos estado, sí, sí. sí, tienes razón. Bien. Y después está Talcahuano. Talcahuano es como, ¿es la misma ciudad? ¿Son dos ciudades pegadas? Porque ahí están. Ustedes están acá. Son Sí, ciudades distintas. o sea, Concepción se llama como el Gran Concepción, que engloba varias comunas, y Talcahuano es una de las comunas que está dentro del Gran Concepción. Bien, Talcahuano es como la zona industrial portuaria de Concepción Metropolitano. bien. Y yo creo que si la memoria no me falla, yo de Concepción sé dos cosas. Que está la facultad con el mural, ¿es verdad? Con el que hay que todos los egresados tienen que pasar por abajo de un pórtico con un mural en la universidad. Ah, la Sí, Universidad de Concepción. pero estás contando dos edificios en un nuevo edificio que no Sí, existe, pero igual lo encuentro son, genial si existiría. son dos situaciones diferentes las Sí, que tú nos comentas. pero ambas Ah, están en la Universidad de Concepción. Sí, Sí, como uno, un el que tiene el campus. mural, es un campus, exacto. Y exactamente. Sí. después Y uno es, el nuevo teatro de Smilian y compañía. Sí, ¿Hay, exacto. sí, ese está en hay un Concepción también. tercero que tengo que conocer? ¿Un tercer teatro? ¿Un tercer Un edificio? tercer edificio, un tercero algo de Concepción. Ah, bueno, lo que tú comentabas al principio, está el Arco de Medicina, que es como icónico en la Universidad de Concepción, y abajo de él está el escudo de la universidad, entonces ahí hay un mito de que no lo puedes pisar, pero el mural que te refieres tú está en la Pinacoteca, que es otro edificio que está por separado. Ah, ok. Entonces, son dos. Bien.
Bueno, primero vamos a ver, siempre muestro primero las obras de los invitados, y esta semana estuve viendo esto, me divierten en el buen sentido, ¿no? Como que me causan gracia, me causan curiosidad. ¿Qué son estos dispositivos? ¿Qué son dispositivos? ¿Es un objeto? ¿Cómo lo referencian? Sí, o sea, todo eso y más. Son obras de arquitectura, bueno, son nuestros proyectos que están en el espacio público y tienen como propósito denotar esos lugares y detonar como actividades o usos más impredecibles. Entonces, no tienen un programa tan definido, son objetos que están puestos en el lugar para poder hacer de estos lugares lugares particulares cuando no lo son. Ese es como el atributo que tienen. Pero de ahí a catalogarlos como con un programa o un uso específico quizás podría ser un poco pretencioso. Son pabellones. Es arquitectura de pequeña escala, Sí. así lo podríamos definir. Uh-huh. ¿Están dentro de lo que se llama arquitectura efímera, temporal? ¿Esto tiene una vida específica? ¿Puede durar por siempre? ¿Cómo lo ven? ¿O cómo lo desarrollan? ¿Lo desarrollan pensando, Nunca lo bueno, hemos, puede tener un fin cercano esto? nunca lo hemos planteado como arquitectura efímera ni arquitectura temporal. Entendemos que obviamente por la materialidad y la escala con la cual trabajamos, estos proyectos no van a durar para siempre y quizás ni siquiera van a durar 10 años, pero por una cosa propia de su condición, no porque estén pensadas así. Y el propósito de eso también es apostar por desarrollar proyectos que a lo mejor no tienen un gran presupuesto hoy en día, pero que sí son capaces de poner una bandera o de generar una discusión en ese lugar y que eventualmente en el futuro, cuando ya no existan, se puedan materializar propuestas a lo mejor más concretas o de mayor escala, pero creemos que es importante resolver necesidades hoy, con los materiales y las condiciones que estén disponibles para ello, y ese es nuestro principal objetivo. Sí, pero como lo planteaba al principio, nosotros no hacemos per se arquitectura temporal ni efímera. Okay. Son proyectos de arquitectura que están ahí de forma permanente y evidentemente, como dice Carolina, pueden tener una temporalidad menor a otras arquitecturas, pero no está planteada desde esa perspectiva. O sea, nada va y se desmonta, a no ser que hay un par o una instalación que tiene ese carácter que está dispuesto como en la página del Instagram, pero no tienen ese propósito. Bien. No están vinculados como festival o a un evento que tenga algún tiempo ni nada. Son obras permanentes. Y estos círculos, me imagino que son como para sentarse, para caminar arriba, para elementos de reunión, ¿no? Contanos, ¿es eso? ¿Es otra cosa? Contanos qué son estos 3 círculos azules. Sí, bueno, ese proyecto se llama Parque Progresivo, es un concurso que ganamos que promovía el Centro de Innovación La Católica con la Cámara Chilena en el contexto posterior a la pandemia. En Chile hubo un aumento muy explosivo de campamentos. Entonces lo que buscaban estas dos instituciones era poder materializar o potenciar propuestas que fueran en beneficio de estas localidades, entendiendo las condiciones de las localidades, y que tuvieran cierto grado de replicabilidad. Bien. Y en ese contexto nosotros trabajamos en un área de Talcahuano, justamente la ciudad que tú nos preguntabas al principio, que está en una cancha de fútbol que está rodeada por viviendas formales y por viviendas informales. Entonces, en un área residual de esta cancha de fútbol, nosotros implementamos lo que denominamos este parque progresivo, que tiene como primera estrategia o como la estrategia fundacional delimitar este perímetro. Entonces, estos círculos, tal como tú comentas, tienen estos usos muy abiertos, pero al mismo tiempo tienen el propósito de colonizar esa área y colonizar la mayor superficie posible con el presupuesto que teníamos
para que en el tiempo se vaya consolidando un parque. O sea, entendemos que, por ejemplo, ahora mismo que es invierno, es un buen momento para plantar árboles, etcétera, hasta que terminamos un verano, y tiene ese rol de ir avanzando en función de que, obviamente, en estos contextos, las comunidades ya están organizadas, son comunidades organizadas que tienen la capacidad para poder ir implementando o avanzando en propiciar este tipo de lugares. Aparte que es un lugar súper concurrido, o sea, y se juega la pelota todos los domingos, entonces funciona como una gradería para la misma cancha. No es un espacio como abandonado en ese sentido. Solo que no estaba equipado. Te estoy pensando en voz alta, digo, bueno, puede ser para sentarse, para juntarse, para mirar el partido de fútbol. ¿Cuáles de todas esas actividades que ustedes pueden pensar en hacer estos objetos, de golpe se sorprenden? Uy, esto yo no lo pensé, pero el ciudadano lo usa con una nueva función o una nueva actividad que ustedes nunca pensaron. ¿Le ha sucedido eso de golpe? Ah, pero no está pensado para esto, pero la gente lo usó. ¿Le ha sucedido o le sucede? Sí, pasan esas cosas. Por ejemplo, el caso de la Banca Infinita 2, que fue una que construimos en un monasterio que está bien arruinado en Chillán, que es uno de amarillo. No sé si hizo el concierto de Navidad entonces, era un lugar que... No, otra que está más abajo. Que evidentemente tenía otro uso, o no tenía un uso específico, sino básicamente igual son ese proyecto que está ahí. Tienen el propósito de ser lugares muy abiertos y de lograr generar un soporte para que ocurra lo impredecible al final. Entonces, en ese sentido, ahí se hizo un concierto, por ejemplo, con una orquesta y todo, y gente sentada alrededor, y eso era como algo medio impensado. Ahora, nosotros no estamos tan al tanto quizás de todas las actividades que se hacen en estos lugares, o por ejemplo, en el mismo parque progresivo que mostraba antes, más allá de un lugar para sentarse, terminó siendo una cancha de fútbol. Entonces, en el círculo más grande, los niños terminaban usando los pasillos para poder acceder, claro, como los arcos, y terminaban jugando la pelota dentro de estos círculos. Entonces, básicamente funciona un poco así, ese tipo de proyecto. ¿Y cómo sienten que el ciudadano los adopta? Al principio los quiere enseguida, se va acostumbrando. ¿Cómo ven esa transición del objeto terminado al uso? ¿Cómo lo van interpretando ustedes? Bueno, la verdad no tenemos un seguimiento exhaustivo de nuestras obras, pero sí tenemos un vínculo directo con las personas desde el principio. Nosotros no llevamos autoimpuesto un proyecto a cierto lugar, sino que de hecho lo formulamos incluso con la comunidad. Ahora, eso no quiere decir que las personas nos digan cómo deben ser las cosas, sino que nos informan cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, sus anhelos, y en función de eso vamos diseñando. Ahora, por lo tanto, vamos viendo el uso del proyecto en el proceso. Las personas también participan de las inauguraciones, donde participan autoridades en algunos casos, pero evitamos tener un registro tan exhaustivo del uso, porque generalmente la arquitectura igual tiene que tener ese espacio, ¿no? De que no hay certeza después de efectivamente cómo van a ser utilizadas las obras de ningún arquitecto. Entonces, es bueno también que tengan esa libertad, y para nosotros igual es importante verlo así. Sí, o sea, lo importante es que existan, y ya desde ese momento es un éxito. Pero, por ejemplo, en el caso del Mirador Confluencia, que es uno que está más arriba, igual ahí en Instagram, ese proyecto lo construimos... no, está más arriba. Es uno azul. Uno azul. En una zona rural cerca de Chillán, que es al norte de Concepción, y ese proyecto ahora desencadenó que todos los inviernos se hace como una especie de fiesta costumbrista, porque
terminó siendo el promotor de darle un rol a un puente que acompaña este objeto, que antes no estaba tan valorado. Okay. Entonces, evidentemente nosotros no tenemos ningún rol en haber organizado estas fiestas, pero el solo hecho de que existiera como este hito, esta bandera que decía Carolina antes, marca como un precedente para que el lugar se revalorice al final. Lo que sí, el propio Instagram nos ha servido de alguna u otra manera para llevar una especie de registro. Muchas veces nos etiquetan en fotos donde están en estas obras personas que no conocemos, y finalmente ahí sí nos vamos enterando de cómo está, cómo ha ido envejeciendo el proyecto, de qué usos más o menos la gente le da, qué cosas fotografía o qué lugares no fotografía. Entonces eso igual ha sido interesante y era algo que no estaba previsto tampoco por nuestra parte. Y esta torre está en México, ¿no? Te digo, Sí, le digo torre, ¿no? Porque tiene estructura de torre, pero es divertido eso. ¿Y esta se armó y se desarmó? ¿O esta está permanente? Como es un evento. Está permanente. Está permanente. Está permanente. Bien. Y antes le iba a preguntar, bueno, ¿cómo llegan a desarrollar los trabajos? ¿Directamente son concursos, las municipalidades las llaman, ustedes se acercan a las comunidades y dicen, bueno, aquí necesitan algo? ¿Cómo es ese vínculo para ustedes poder generar estos proyectos? Sí, todas las anteriores. Es una mezcla, son concursos varios, otros son comunidades que se nos acercan. Últimamente han habido ya como instituciones más consolidadas que se nos acercan. Pero se nos acercan igual para concursar, o sea, tampoco en la arquitectura pública o ya sea de cualquier escala, no hay manera de que sean como muchas cosas muy directas, entonces de todas maneras hay que o sea, hay mucha autogestión en sí. nuestro trabajo. Ahora quizá de manera un poco más colaborativa, pero al menos cuando empezamos era 100% autogestionado. Ahora tenemos colaboraciones con personas que se nos acercan, entidades públicas a veces, otras veces personas de la sociedad civil que han realizado nuestro trabajo y nos contactan para desarrollar un proyecto similar en algún lugar. Pero sigue todo siendo por medio de concursos públicos. Sí. Nuestros proyectos son financiados en su mayoría por fondos públicos, entonces entre todos intentamos ahí armar una formulación para que los proyectos puedan tener vida. Claro. Y antes de empezar con las preguntas, ¿por qué el interés de ustedes a generar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, los arquitectos pueden tener varios intereses, ¿no? Bueno, no, yo quiero hacer casas, yo quiero hacer, ¿no? ¿Por qué ustedes tienen este interés por estos objetos o por esta actitud social? ¿Siempre lo pensaron? ¿Lo ofrecieron la primera vez y dijeron, mira qué bueno? ¿Lo buscaron ustedes? Nunca nadie nos ofreció hacer esto. La verdad, yo creo que básicamente por lo que tú acabas de decir, es un nicho poco abordado por la arquitectura. La arquitectura quizás la arquitectura de autor no ha llegado precisamente a diseñar este tipo de intervenciones con esta escala, y creemos que es súper importante, bueno, al menos en Chile, que Chile es como un gran paisaje, un país con mucho paisaje. Mucho de ese paisaje se ha privatizado y el paisaje que queda disponible para las personas comunes y corrientes es cada vez menos. Entonces nos parece que hay un valor en tratar de posicionarlo, de darle valor, de darle acceso también a las personas que conviven con estos pequeños paisajes, estos pequeños oasis a un público, pero que no hay equipamiento para poder utilizarlo. Y tampoco hay una gran cantidad de arquitectos y arquitectas interesadas en materializar estas propuestas. Yo pienso que principalmente porque requiere mucha autogestión. Sí. Pero finalmente para nosotros es importante, a nosotros nos interesa el paisaje, nos interesa también trabajar con comunidades, trabajar en comunidades que son más pequeñas, en algunos casos son comunidades rurales también, entonces vemos ahí un potencial de desarrollo de temas que nos parecen interesantes. Sí, igual se suman otras dos cosas de las que nombraste, que una es que evidentemente para hacer arquitectura se necesita dinero,
Y esta lógica de como que no sé, un cliente sale como debajo de la piedra, no, a nosotros no nos ha pasado y tampoco en ningún momento tuvimos como ese temor a que nunca pasara. Entonces, finalmente, igual hemos intentado construir una práctica en función de que podamos construirla en el tiempo. Bien. Y para eso no estamos como en esa búsqueda de esas personas. Y lo otro igual que termina siendo como importante, que tú igual lo mencionaste, que esta mirada como social, bueno, lo social entre comillas es como a hablar de sostenibilidad o todas esas cosas que en algún momento parecían como algo que se le sumaba a los proyectos y realmente hoy por hoy es algo inevitable. O sea, todos los proyectos, independiente de su escala, los proyectos públicos tienen que tener un vínculo con las personas. O sea, es una cosa que es inherente hoy a ser arquitecto. O sea, finalmente ese cliché o ese eslogan que se podría tener en algún punto respecto a lo social, o que a mí en ciertos minutos me causa así como un poco de extrañeza. No siento que haga eso, o no creo que nuestra arquitectura sea inherentemente eso, pero sí estoy seguro de que toda la arquitectura tiene que ser eso. O sea, Bien. independiente de lo que tú hagas, tienes que considerar esa arista. O sea, Acá debería ser hay- una línea base. Bien. Hay un usuario, está Sergio, que te preguntó 2 veces por el tema de la accesibilidad de los niños con sillas de ruedas. Pregunta, ¿cómo se pueden generar proyectos o por qué, si los tienen presentes, el tema de niños con sillas de ruedas para los juegos? Lo hemos tenido presente en los casos en los que los lugares ya son accesibles para silla de ruedas. Esta es una Bien. pregunta que nos hacen siempre y siempre doy la misma respuesta porque a veces, como están dentro de la ciudad, la gente puede pensar que están en áreas totalmente urbanizadas y no es el caso. Hay muchos lugares en los cuales están emplazados estos proyectos a los que una silla de ruedas ya no puede acceder, lamentablemente, más allá de nuestro proyecto. Y eso, como que creo que es importante que quede claro, pero en los casos en los que ya hay una accesibilidad prevista, lo hemos considerado siempre y en todos esos proyectos pueden acceder personas con movilidades reducidas. De todas maneras, creo que es importante también entender que la accesibilidad o entender a estos usuarios más globales no es solo las personas con movilidad reducida. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, niños muy pequeños también a veces quedan relegados de los proyectos de arquitectura y en ese caso nosotros siempre hemos considerado ese tipo de usuarios, así es que quizá no siempre podemos lamentablemente incorporar a las personas con movilidad reducida, pero intentamos incorporar a la mayor diversidad de usuarios dentro de lo que se puede. Bien. Sí, bueno, porque bueno, igual es un trabajo muy complicado, ¿no? Tipo, hacer el trabajo que hacen también. No es un trabajo simple en ese sentido. Cuando trabajas con la comunidad. Sí. Es un trabajo que vas a tener todo el tiempo, ¿no? Estas preguntas, insistentemente. Sí, completamente. Sí, obviamente. Aparte que pareciera que uno como arquitecto es como responsable de todo, pero en realidad no es cierto. O sea, uno no, por más que tengamos siempre la ambición de querer como solucionar todo con algo muy acotado, finalmente nosotros estamos muy concentrados en que lo que hacemos logre resolver eso puntual y hacerlo bien. Pero de ahí a tener como la responsabilidad de intentar como solucionar todo dentro de un contexto donde ya es muy complejo, muy vulnerable o faltan muchas cosas, es súper difícil. O sea, por ejemplo, en el caso del parque progresivo, a esa cancha, era tan dramática la situación de que alrededor de la cancha había una zanja de aguas residuales que todos sabemos de dónde vienen y que finalmente había que... ahí, esa zanja, ¿no? Claro, Sí. claro, entonces parte de los recursos iba como a poder salvar esa situación y todo, entonces sería ideal tener eso mucho más construido y todo, pero la realidad es que los contextos son muy complejos. Son más precarios quizás de lo que se puede observar en una foto. De una imagen. Sí. Por eso Claro. hacía énfasis en que tal vez pareciera que todos están en contextos muy urbanizados, O muy idílicos. porque están dentro de la ciudad, lo cual es cierto, pero la accesibilidad a todos esos sitios de por sí no existe.
Entonces, Sí, por ejemplo, allá acá en este barranco no tenés un sistema, no tenés ni escaleras, exacto, tenés que bajar tal cual, como puedas. O sea, exacto. nosotros hicimos de hecho una escalera como muy con un puente en un punto que creo que no está en esa foto que se hizo posterior para poder acceder al lugar porque tampoco existía eso, pero tampoco se podía invertir más porque está en esta línea, en esta delgada línea de quién es responsable de esos lugares. Entonces, eh, por eso, o sea, en el papel todo parece más fácil de lo que es, como un poco lo que tú comentas, pero en nuestro caso siempre hemos intentado poner el acento en la arquitectura más que en esas propias dificultades, porque si no, no hacen nada. Sí. O sea, hay contextos donde es tan complejo que podrías quedarte de brazos cruzados por decir que en realidad todo lo que hagas nunca va a ser suficiente. Y otra Entonces, pregunta que hay, que yo también la pensé, es ¿cuál es la influencia del color en su arquitectura? ¿Tiene una intención detrás? sí, o sea, nos interesan aspectos compositivos, o sea, confiamos en la composición o la articulación de forma o la articulación de color o estas cosas que son más plásticas en torno a la disciplina para resolver problemas. O sea, es una herramienta, porque es muy sintético al final cuando te enfrentas a hacer un proyecto muy ensimismado, que finalmente son estas cosas que son forma, entonces el color suma tanto como decir que esto es un círculo y no es 400 articulaciones de forma. Sí. Entonces, un círculo azul es mucho más claro que decir un círculo nada. Entonces, todas estas cosas terminan... Ahí pasó algo, pero ya estamos. ¿Ahí nos escucha o no? Sí, ahora sí. ¿Me ¿Qué escuchas? Que me pasó? estaban llamando. Ahora sí. Me estaban llamando por teléfono. Sí, porque Sí, bueno, eso. Entonces, siempre son como figuras geométricas, un círculo a través de un cuadrado, ¿no? Siempre hay geometría y color, ¿no? Es un círculo con un cuadrado, un rectángulo. sí. Y son colores puros, primarios. Por ahora sí. Rojo, amarillo, verde. Verde no, rojo, amarillo, azul. Tenemos algunas cosas verdes que no están, que el Instagram está como desfasado como años. Bien. Pero sí. Pero el color es parte, sí, es parte como de un lenguaje. E igual entender la oficina, o por lo menos nosotros entendemos así que Azócar Carrón es un gran proyecto que está como lleno de proyectos. Entonces, esa insistencia o esa idea como más plástica o compositiva, entendemos que son parte de construir este inventario. Que termina siendo otro día hablé con un artista visual, con Leonardo Damonte, y él tenía unas obras que estaban hechas con carretillas, ¿no? Carretillas rojas. Entonces, él decía que a él no le importa que sean carretillas, sino que vos veas la forma. Entonces vos veías la forma a través de las carretillas, pero no visualizabas la carretilla, ¿no? Como elemento de obra. Y en tu caso puede ser lo mismo. Yo no identifico el banco cuadrado, sino identifico el círculo. ¿Hay una intención también de eso, de no identificar el elemento, sino la forma? Sí, sí. O sea que están las dos cosas, que siempre es donde está el problema, que es el cómo se construye la forma, que finalmente sí, puedes decidir que sea un círculo, pero el desafío está en cómo se construye ese círculo para que tenga ciertas particularidades, que me imagino que fue el caso de este artista que mencionas de haber construido algo con carretilla. Entonces, no es solo la forma, sino el problema de la forma está en el cómo se construye. Y ahí igual invertimos harto tiempo. Bien. Bueno, pasemos a las preguntas. Yo le envié 100 preguntas, tienen que elegir 10. Arranquemos. Sí, te habíamos enviado ahí un listado. Ah, sí. Ya, pero la primera dice, sí. La primera dice, esquina de tu ciudad. Exacto. ¿Cuál sería? Sí. Bueno, elegimos una esquina bastante grande, que más que una esquina es como un rincón del Gran Concepción, que son las ruinas de Chambeque en Lota.
Hoy primero para contextualizar, Sí. hicimos muchas puras preguntas que nos permiten hablar del contexto de Concepción. Y alrededor es como... Nos parece que quizá ahí hay algo distintivo que podemos conversar. Entendemos que ya han entrevistado varios colegas que quizás son de Santiago, entonces para no repetirnos en las referencias, decidimos hablar igual del lugar de donde estamos. Igual en la pregunta había estas cosas que eran como muy globales. De Chambeque. Es una gran esquina. Sí, una esquina, un rincón. Bueno, mientras lo busca, ahí te puedo ir comentando. Bueno, en Concepción está... bueno, Concepción fue uno de los límites sur de Chile por harto tiempo antes de que se extendiera por X razones. Y tuvo un auge industrial bastante importante, y uno de esos polos industriales fue las minas del carbón, que están en la cuenca del Pacífico que une varias ciudades, como Coronel, Lota, Arauco, hacia el sur. ¿Chambeque? Y en el medio de Belarga? ¿Cómo suena? Sí, Belarga. Sí, tal como suena. Chambeque. S-H-A-M. No, C-H. C-H, sí. Chambeque. Ese había dicho. Sí. Y bueno, este punto siempre me ha parecido extremadamente sugerente porque ahora son solo ruinas de lo que fue esta... ¿Esto? Sí, bueno, ahí hay todo un inventario de ruinas y objetos que siempre nos han parecido como muy sugerentes. Un poco lo que hablábamos antes, ¿eh? Sí, tiene que ser un proyecto. De cómo está la síntesis que tienen estos objetos formalmente, compositivamente, plásticamente, constructivamente, por su carácter industrial. Por ejemplo, esa copa de agua siempre que estaba ahí nos parece como un lugar digno de ser visitado, sobre todo en su condición actual, que al estar en ruina es sumamente sugerente. ¿Y esto era una fábrica de carbón? Sí, es una mina de carbón. Y ahora, claro, al no existir más la industria, está todo así abandonado. Abandonado, sí. Bien. Entonces, esta sería la esquina. Sí, una gran esquina. Una gran esquina. Un rincón, más que una esquina. Sí, es que es un rincón finalmente de Gran Concepción. Tomamos esta idea de la esquina más como, no la esquina física quizá de la manzana urbana, sino que de estos rincones de la ciudad que poco a poco han quedado un poco perdidos y abandonados. Y además este lugar es súper importante para nosotros porque nosotros crecimos en las inmediaciones de este lugar. Entonces, en algún punto uno iba a jugar a estas ruinas, así es que la escogimos como nuestro rincón o nuestra esquina. Y está sobre el río, ¿no? Estoy buscándolo si lo encuentro en el Google Maps. Frente al mar. Está frente al mar. Ah, ok. Estoy viendo si lo estoy buscando por... ¿Está por acá? Bueno, No, se ve no se ve súper pixelado. Y así que busca hacia el sur. Hacia el sur. Ahí donde termina ahí pasa hasta el Biobío, ese es San Pedro, tiene que seguir hacia el sur. Bien. Más, ahí está pasando por Coronel. Más hacia el sur. Ahí está la playa, ahí está Lota, que es donde está, hay un punto verde. Sí. Lo dice parque. Sí. Sí, mira, ahí está el Parque Lota y a un costado están las ruinas de Chambeque. Bien. Hacia el Pacífico. Pues eso no lo encontraba, porque yo ponía Concepción y es Loja. Ok. Lota, que es un pueblo minero, que era una company town que se fundó en el 1800 y que... Acá está. Obviamente que exactamente ahí está. ¿Y está declarado por la UNESCO? No. Lota no, pero Lota está ahora en un proceso para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Ojalá le vaya bien. Y
bueno, por estas mismas razones. O sea, combina muchas cosas que fueron importantes como para la historia de Chile y ahora está muy, muy deteriorado todo. Como elemento cultural, ¿no? Exactamente. Como hecho cultural. ¿Y hay ideas de usarlo como centro cultural, exposiciones, algo de eso? Hoy, es que, bueno, a la escala de Concepción es un paño gigante, entonces hay muchas intenciones de poder revitalizar el lugar, pero nada concreto porque los recursos son siempre escasos. Pero sí, Ustedes tendrían que hacer, ustedes tendrían que hacer acá sus dispositivos. Tiene que ser suyo este posiblemente lugar. estamos construyendo otro cerca en el Parque Lota. Ahora. Bien. Ahí está. Bueno, pasemos a la... Sí, es bastante grande. Ahí se ve, en el mapa te das cuenta que es grande. Sí. Sí, Y es una esquina grande. sí, una esquina gigante. Bien. Después la segunda pregunta es edificio moderno de tu ciudad. Sí. Y ahí, ahora sí nos vamos a la U de Concepción y escogimos la biblioteca central Del campus de la universidad. del campus de la Universidad de Concepción. Biblioteca Central. ¿De quién es? La biblioteca es de Emilio Duarte con Roberto Goicolea, ambos muy premios bien. nacionales. Sí. Sí. Y bueno, Roberto Goicolea fue fundador igual de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío. Así que unos personajes Esta. bien notables. Sí, Eso, sí. Bueno, acá dice bueno, es biblioteca un edificio dice súper central, así que no es Sí, es sí, central. biblioteca central. es Chile Central. Claro. Sí, central. Bueno, se llama central porque el de Concepción cada facultad tiene su propia biblioteca, entonces está como la biblioteca que unifica todo el campus. Pero es bueno igual Sí. la interpretación que estás haciendo. Ahí está. Qué bonita que es. Sí, Sí, es es un muy edificio bonita. fantástico bueno, y sobre todo la condición urbana dentro del campus que tiene, porque, bueno, todo el eje central fue obra de Emilio Duarte y particularmente este edificio remata toda una explanada. Entonces, es un referente obligado a escala de Concepción en varios aspectos, tanto como el propio edificio, como su articulación con el campus, bueno, la materialidad. Y tiene igual esos valores que a nosotros siempre nos interesan mucho, que por eso, un poco haciendo el vínculo con lo que veíamos antes, que tiene este lenguaje o una cierta rigurosidad que siempre no es sugerente cuando vamos. Está. Sí. Tiene como una especie de celos. Eso que son como unas celosías, ¿no? Sí, es una celosía cerámica. Entonces en la noche se retroilumina y se ve precioso. Y por dentro igual tiene unos casetones donde está iluminado, entonces una grilla completa, es un edificio precioso. Sí, está, y las esquinas, ¿no? Hay, por esto me di cuenta, ¿no? Este elemento ahí de como, bueno, hay dos niveles, ¿no? Te hace como entender. Sí, pero en realidad hay una doble altura cuando uno entra, un gran hall, y a los lados están, exactamente. Ahí Ahí está el calcetonado. sí, ese es el interior. Y acá está el azulejo este que está en todos lados. Ahí está. Sí, las teselas. Las teselas son bien típicas de Concepción, bueno, del periodo moderno de la arquitectura penquista sobre todo. Sí, acá hay y son muchísimo unos de esto mosaicos también. bien chiquititos. Sí, acá hay muchísimo ok. mosaico. Son unos chiquititos, Sí, unas sí. piezas muy pequeñas. Sí. O sea, acá si ves, es como muy del 60, del 70 acá en Buenos Aires. Están por todos lados. Claro, es parte como del lenguaje universal de esa época. Sí. Y qué lindo. Acá, esto también es un cerámico. Parecía un ladrillo visto, pero cerámico, ¿no? Sí. Bien. ¿Y por qué eligieron? Bueno, por lo que te comentábamos antes, nosotros nos estudiamos en la Universidad de Concepción. Bueno, Roberto Goicolea, como yo me acuerdo que fue comisión un par de veces cuando yo era estudiante, entonces era como estos íconos como muy, muy grandes y era
siempre fue como muy, como estudiante potente, relacionar a la persona que tiene ahí como adelante con el edificio que uno iba a ver y que resulta como súper impactante. Y tiene como todas esas cosas, hay la rigurosidad del lenguaje, la grilla, la materialidad, la relación con el campus, es un edificio impecable en muchos aspectos. Para un ser humano que hoy tiene 18 o 19 años, ¿cómo le explicarías qué es una biblioteca? ¿A qué te refieres? ¿Como en qué aspecto? Con la relación de los libros, cuando No sé, tienes un celular en la mano, algo así. vos hablás con un chico o chica de 18 y 17 años y le decís, che, vas a la biblioteca y te mira, ¿no? Vos decís, ¿cómo le explicás qué es una biblioteca? Qué buena pregunta. ¿Y qué difícil a la vez? Sí, sí, pero sabes que lo bueno de la biblioteca, a diferencia del celular, que podría ser la gran biblioteca que todos tenemos ahora en el bolsillo, Sí. es que la biblioteca te obliga a pasar por el momento de escoger qué ver. En cambio, La selección. hacer scroll, exactamente. Hacer scroll en una biblioteca es una tarea titánica, porque imagínate todo el tiempo que tienes que invertir. Y, entonces, y además, el edificio es lo que soporta eso, de estar concentrado en algo que seleccionaste. Que ahora la biblioteca, que nosotros le decimos, de hecho, a nuestros estudiantes, que es como que aprovechen, como que tienen la biblioteca Alejandría en el bolsillo, de forma más eficiente. Pero ahora ir a una biblioteca es detenerse, es seleccionar y detenerse. Entonces, Porque a diferencia de no sé lo que puede ser. qué rango etario sean ustedes dos, pero yo me ¿Cuánto acuerdo crees que somos? Tira un número. 42, 43. Sí, yo te vi y dije Se termina hasta 72. ¿Eh? No, estás equivocado. ¿No están equivocados? Te pasaste como... Sí, estás equivocado, te pasaste como por 10 años. 52 tienen, ¿no? No, para abajo. Ah, Somos más jóvenes. es que no los Somos veo los bien. chavos. No, bueno, porque yo tengo 46 y en mi formación era casi obligatorio ir a la biblioteca, no teníamos otra opción, ¿no? Sí, totalmente. Incluso para las revistas El Croquis, teníamos que ir a la biblioteca de la facultad a agarrarlas, ¿no? Y te la prestaban y la tenías que devolver, ¿no? Pero hoy en día eso ya casi ni me los imagino, ¿no? Un chico de 18 años en primer año ir a la biblioteca a pedir un El Croquis, ¿no? Tipo, ¿me la prestás? Me la llevo a mi casa y la devuelvo. Claro. ¿No? Mm. Un Eso ejemplo pasa. tan tonto como ese, ¿no? Mm. Pasamos a la siguiente pregunta. Treintañeros. La otra pregunta era edificio postmoderno. Y vamos a seguir el de Concepción, Bien. un edificio que está muy cerca de la biblioteca, que es el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDEC. Edificio. De la Facultad de Ciencias Sociales. Ciencias. ¿De Concepción también? Sí, de la UDEC Concepción. La Bueno, ese US, edificio está a un costado. la USR. No. UDEC. Ah. No, No, UDC. UDEC. Es el mismo campus donde está la biblioteca. Sí, el mismo campus. Ah, Sí, claro. ese edificio es de Porque antes me apareció este y este, ¿no? Este es ese, postmoderno. sí. Sí. Qué raro. Bueno, ese edificio, sí, es muy especial. Pero Que no, así la posmodernidad sí, rara. pero no por eso menos bello. Sobre todo esa vista. Yo creo que si no tuviera ese corredor, igual tiene como... sí, es sugerente. Ese edificio de Rudolfi, bueno, hay varios edificios metálicos en de Concepción que son de Emilio Duar, y este edificio sigue con esa tradición, pero empieza a sumar, obviamente, este lenguaje más postmoderno que hoy quizás sería bien apreciado en algunos puntos. Bueno, esa fotografía. Este es de Rudolfi, de Hitler, no. Rudolfi es el apellido. Rudolfi. Sí, me parece que ya sé quién es. Son unos edificios muy complejos, ¿no?
bueno, en el campus de la universidad tiene otros Sí, edificios que son quizás más icónicos. Y armó como cierto trabajo acá en Concepción al menos. sí. Y bueno, ese edificio que está al costado o muy cerca de la biblioteca, está más atrás, es súper sugerente también. Acá está la No, ahí biblioteca. cerca. La biblioteca está al fondo, Esta es. al final. No, al fondo, al final. Ah, Al final ahí está. de Ahí está. esa biblioteca, Esa. sí. Y atrás, a la izquierda, que no creo que se alcance a ver, está este edificio un poco Ok. moderno. Bien. ¿Y por qué eligieron este? ¿Por lo Bueno, postmoderno? ¿Por particularmente Rudolphy? no por la articulación de la forma, tener ese volumen con ese cilindro al centro, lo encuentro muy sugerente y muy... Es como una máquina, es como estas cosas que veíamos antes de Chambé, que tiene un poco ese lenguaje de sumar los elementos, en este caso un poco quizá inútiles, pero a diferencia de la utilidad que tiene una máquina, pero eso lo encuentro muy sugerente también. Mira lo que encontré acá. Ese también es de Rudolf. Sí, Sí. ese es el plato. Esto, Son una aula. me acordaba de esto yo, de Rudolphy. Sí, Sí, eso es más icónico. es súper icónico. Y es Posmo también. Sí, Sí. está dentro del periodo. ¿Y qué les parece de la articulación? ¿Qué estás hablando de la articulación? No, estaba hablando del otro, de sociología, Sí, sí. pero bueno, este igual, En la realmente sociología, pues, en planta, sí, no, de sociología eso por lo menos a mí me gusta, que aparezca ese cilindro con este otro volumen adentro, como esa cosa más tendenciosa, un poco arbitraria, a mí particularmente me agrada. ahí está. Bien. ¿Y funciona bien hoy? Está medio modificado, pero funciona todavía. Es bajito. Pero como todo el U de Concepción. Sí. Bien. Este es el que yo te decía. Sí, Ah, sí, claro, ese es el arco de medicina. Que el primer día no tenés que pasar por acá para que te vaya bien. no, nunca antes que te titures. Ah, eso era. Nunca antes de tours tenés que pasar por ahí. O sea, Sí. no tienes que pisar el escudo que El está escudo en que el está piso. abajo. Eso Pero nosotros es. no estuvimos ahí, así que. Entonces, claro, si sos alumno, no tenés que pisar. Si sos profesional, sí. Exacto. Sí, Bien. Sí, exactamente. si no estudias ahí, da lo mismo, puedes pisar. El problema es para egresarte. Eh, Sí, exactamente. exactamente. Digo, ¿de dónde habrá salido ese mito, no? ¿De cuánta gente lo pisó siendo alumno y no se egresó? Claro, tenían que culpar a alguien y el escudo no podía hablar, no podía, Claro, no podía decir nada. mientras de tener malos profesores era el escudo. Claro. Eh, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta es edificio contemporáneo y escogimos el INES, que es de Peso Bonner Richausen, que está en la ¿Inés? Universidad del Biobío. INES se llama, edificio INES. Ahí lo buscamos. ¿Qué es el rojo? Sí, Bien. Sí. Sí. Bueno, este edificio es de Mauricio Peso con Sofía Bonner Richausen, que son arquitectos que igual trabajan todavía desde Concepción. Ah, Realmente las figuras como más reconocidas. ¿están en Concepción ellos? ¿Son de Concepción? sí. Sí, sí, Vamos. son probablemente, sí. O sea, bueno, ahora entiendo que no están viviendo en Concepción, en la ciudad de Concepción, pero tienen varias obras acá. Mauricio estudió también en la Universidad del Biobío y entiendo que ahora viven en una localidad que está relativamente cerca de Concepción. Sí. Bien. Pero bueno, este edificio está en la Universidad del Biobío, que es donde nosotros somos profesores y también egresamos ahí. Y sin lugar a duda, rápidamente se transformó en un ícono de la arquitectura de la ciudad y particularmente de la universidad.
bueno, la Universidad del Biobío, una universidad pública, entonces haber hecho este edificio marca un precedente dentro del campus para lo que se puede hacer en el futuro y sobre todo para igual se cortó, Ahí estamos. Ah, creo que se me cortó a mí, ¿no? no sé. Ahí vamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos, pero pero no vemos no nada. vemos nada. Ah, Está bueno, todo pues negro. sigamos como si nada hubiese sucedido. Ya vamos a aparecer. ¿Pero tú nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Y nos ves? No, está trabada la camarita también de ustedes. Ah, Ah, qué extraño. Sí. Bueno, ese edificio, un edificio contemporáneo que es muy... bueno, ya ha favorecido la diversidad arquitectónica del propio campus, que pues ya te habrás dado cuenta que la Universidad del Biobío, a diferencia de la Universidad de Concepción, no posee muchos edificios icónicos en términos arquitectónicos, entonces, a nuestro juicio, este edificio efectivamente puede potenciar aquello. Sí, es un aporte a dar ese impulso. Sobre todo en Concepción, igual que la arquitectura contemporánea, no hay mucho edificio público contemporáneo que explore o que sea más arriesgado. Entonces, este edificio va en esa dirección y consideramos que es positivo para la ciudad y para la universidad. Bueno, también tiene como estas referencias a las formas puras, ¿no? La geometría pura, ¿no? Es este rectángulo con los círculos, ¿no? Jugando en el medio, ¿no? Y rompiendo Claro, y como el armando. volumen, claro, como el volumen y el cilindro, el paralelepípedo y el cilindro que veíamos de sociología, o la grilla de la biblioteca de lo de Concepción, o las formas puras de la propia industria de Chambeque. O sea, ahí están, o nosotros lo vemos así porque evidentemente seleccionamos las cosas, pero hay una... o están presentes dentro de esta área ese tipo de objetos que nos parecen siempre sugerentes como para recurrir a ellos. El corte es muy bueno también de la obra de ellos. ¿Cómo ves cómo el agujero, el vacío central se va como adaptando y deformando, ¿no? Porque a su Sí, vez, es decreciente. sí, porque a su vez esos vacíos están afuera y están adentro, ¿no? Hay como una vinculación ahí. Ahí está. Sí, exacto. Sí. O sea, bueno, no estamos viendo lo que Sí, no estamos viendo nada, vemos... pero creo que te entiendo. Sí. Oye, Sí. para ir avanzando, bueno, después dice estación de tren. Bien. Y escogimos el complejo ferroviario de San Rosendo. Estación de... repetime de vuelta. La pregunta 8 dice estación de tren. Y la respuesta es complejo ferroviario San Rosendo. Complejo ferro... ¿Y ustedes hicieron algo con que no se vea la camarita? ¿No? No, Nada, estamos aquí. No sé. Ferroviario ni siquiera habíamos tocado. de San Rosendo. Ah, es circular también. Sí. A ver, como- ahora. Es como su... No, si no nos vemos. Ah, si no, hacemos una cosa. Salgan y los vuelvo a invitar. Ya, ¿y cómo hacemos eso? Si, Acá la X. si no, los saco yo, espera. Ahí está, se fueron. Pero ahí no. Creo que. Ahora los vuelvo a invitar. Espera. Ay, pero los escucho, qué raro. Sí, ¿Lo es que escuchas? te estamos viendo, de hecho. No sé qué pasa. Ah, ¿me están viendo ahora? Sí. Espera, Claro, pero yo no los veo ahora. Pero no Qué escucho. raro. Sí, perfecto. Qué raro. Pero te seguimos viendo.
Pero ustedes, bueno, acá está el... Ay, me puse estrellita, no sé qué pasó, se está volviendo loco esto. Ahí va. Pero no puedo girar la cámara ahora. A ver, ustedes A ver. van a hacer del live, a ver. Ya, ok, lo vamos a hacer. Y yo la vuelvo a invitar ahora. Ok. A ver. Ahí les mandé de vuelta. Buenas, ahí se los acepté de vuelta. Y ya vamos a empezar. Ahí estamos. Ahí Genial. estamos de nuevo. Ya, Qué súper. raro todo. Bueno, Sí, este es nos el están completo. saboteando. Sí. Sí, sí. Bueno, tal como las ruinas de Chambeque que veíamos al principio, fue un punto como súper importante porque conectaba como el centro-sur con el sur. Entonces, era un complejo ferroviario donde las máquinas en esa tornamesa tenían que tomar otra ruta. Fue un polo bien importante de conectividad en su época. Y ahora está en ese estado ruinoso, pero evidentemente, tal como veíamos esas otras construcciones, contribuyen para nosotros a este lenguaje. Bien. Igual que lástima, ¿no? Porque cuántas cosas que hemos perdido, ¿no? Todos nosotros en Sudamérica, ¿no? Con estos Sí, grandes sí, proyectos, de todas ¿no? maneras. Sí, sí, sí. Sí, Sí. sí, y sobre todo tiene esa cualidad de ser cosas en algunos casos megalíticas, por lo menos para la escala de Chile. Por ejemplo, en el caso de la industria minera, eran kilométricos los túneles que estaban bajo el mar, que ahora están todos inundados, o estas mismas obras que quedaron obviamente abandonadas y tampoco había una visión de reutilizarlas. Y tampoco tienen una rentabilidad económica, por ejemplo, o social, porque viven muy pocas personas, como para poder rehabilitarlas como algo muy, muy grande. Entonces, eh, están destinadas a desaparecer. ¿Ah? Y en Mm. ese sentido, como vinculándonos cuando tú nos decías de esta arquitectura efímera y todo, igual en nuestro caso no tenemos temor a que las cosas desaparezcan, pero sí que se arruinen con dignidad, porque finalmente estos objetos igual se han ido arruinando con cierta dignidad. Sí, No, eso pero es digo que a su como vez sugerente. toda esta infraestructura es carísima y nos merecíamos, como hoy los trenes siguen, son ultra importantes, ¿no? Como que igual le Exacto. hemos abandonado todo. Sí, totalmente. Sí, Y mercadería y personas cada vez somos más, entonces es raro también. sí, Bueno, por eso somos sí. tan pobres, ¿no? Como que nunca avanzamos. Por eso a veces hay países mucho más desarrollados que no sé si en Italia te encontrás con estaciones de trenes tan abandonadas hoy, ¿no? Claro, sí. O sea, hay miradas más a largo plazo que son complementarias. Sí, ¿No? sí, Capaz que a un totalmente. italiano le preguntás, che, una estación desmantelada. Y dicen, ¿eh? ¿Qué me está diciendo este? Claro. Ujú. Sí. Eh, Bueno, y hay la algo, siguiente pregunta. Perdón. no, pero yo te Dale pregunto, nomás. ¿hay una relación con el círculo azul? Porque no tiene como No, estas no. entradas de los círculos azules del No, no, parque. no. Es una coincidencia Sí, solamente.
sea, no directamente, pero son parte como del imaginario, de las cosas que nos interesan o valoramos. Pero sí, en San Rosendo, este complejo está en San Rosendo, ahí está el proyecto del Triángulo Rojo y de las Ok. banquitas amarillas. Entonces, también por eso escogimos este lugar, porque nos acogió durante todo el año pasado prácticamente. Ahí trabajan muchos colegas nuestros a los cuales le tenemos bastante cariño, así que también por eso escogimos este lugar. ¿Y es al mar? No, ese es el río. Enfrente al río Ah, Biobío y en el fondo la confluencia entre el río Laja y el río Biobío. bien. Ahí estamos en Rosendo. Ahí está. Sí, ahí está la intersección entre ambos ríos. Entonces era un lugar Ah, bien están alejados, importante. claro, está más al centro. Sí, Sí. sí, Bien. está como a 2 horas de Concepción. Y el tren, acá está el tren, ¿no? Ahí está, mira, Sí, mira lo que hay es un puente, mira lo que es en el Google Map, para que te das cuenta de la dimensión, ¿no? Mira lo que es. sí, enorme. Es casi lo mismo que lo que está enfrente, Así es. ¿no? La dimensión. Bien. ¿Son lugares frescos? ¿Hace frío acá? ¿Ahí? No, No, mucho hace mucho calor. calor. Y en invierno mucho frío. Ah, ok. Es muy Pasemos extremo. a la... Ah, bien. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era teatro. Teatro de tu ciudad. Y ahora vamos a comentar el que tú querías. El Teatro Bio Bio de Smilian Reich, El Eduardo famoso. Castillo y Gabriela Medrano. Sí. Supongo que será Sí, relativamente famoso. famoso para los arquitectos. ¿Han ido? Sí, Sí, sí. ¿Qué tal es ver una obra de teatro ahí? No como turista, sino como como visitante. bueno, es una experiencia valiosa, sobre todo porque, bueno, Concepción tiene otro teatro que está asociado a la Universidad de Concepción y que está en pleno centro de la ciudad, de hecho, frente a la plaza. Entonces, aquí hay un esfuerzo por constituir una mejor infraestructura y ampliar un poco los límites culturales de la ciudad. Esto está ya en el borde casi periférico de Concepción, de hecho, frente al río, que ya es el límite natural. Entonces, esa experiencia solo de cruzar ese límite y llegar a un punto en el que es difícil llegar, Concepción no tiene un vínculo directo con el río, no es solo que quizá a veces se critica que el edificio en sí no tiene un contacto, sino que es la ciudad en realidad la que le ha dado una especie de espalda o de poco vínculo al río. Así es que poder llegar hasta este punto y enfrentarte a ver una obra de teatro o un recital o habilitaron la cafetería hace poco que nosotros fuimos, de hecho, a tomarnos un café solamente, siempre es una experiencia importante, al menos para la ciudad en la que vivimos. Sí, sin lugar a dudas es un aporte En valiosísimo en a la... términos culturales es un aporte significativo. Sí. y- No, está bueno lo que decís esto, porque cuando yo siempre veo las imágenes, esta imagen sobre todo, y hay otras, ¿no? Con las autopistas y todo lo demás, Sí. uno tiene en el imaginario, ¿no? El teatro está en una situación urbana diferente, ¿no? Esto Sí. tiene más como una imagen urbana de un estadio, ¿no? De estas cuestiones estadounidenses, ¿no? ¿Viste? De estos estadios con autopistas o un shopping, ¿no? Un centro, un mall. No Sí. tiene la experiencia teatral, ¿no? Ujú. Pero está buena esta diferencia que has hecho, ¿no? Como que se nota. Sí, o sea, es la punta de lanza o el colonizador de un área que no estaba conquistada por la ciudad. Entonces, Por lo urbano. finalmente, exactamente, Sí. hoy por hoy parece como varado frente al río, pero es porque efectivamente es el primer edificio que se consolida en el sector y que obviamente va a marcar un precedente para lo que se haga en el futuro y para todas las iniciativas que se pretenden hacer para conectar finalmente la ciudad con el Biobío. O sea, Sí. evidentemente el edificio no puede solucionar eso,
pero el edificio es el que está marcando la pauta para poder consolidar eso Permite que en la finalmente ciudad. las personas podamos llegar a ese punto que no tenía ningún programa arquitectónico antes y que por lo mismo era muy difícil que alguien decidiera cruzar, porque tienes que cruzar una autopista en Sí, estricto rigor. Entonces, en ese sentido hay un avance. Ahora, el teatro tiene ciertas críticas sociales o ciudadanas o incluso arquitectónicas, quizás respecto a su forma o a sus fachadas principalmente, me imagino que son las críticas, pero en cuanto a su programa y al rol urbano ha sido un aporte. igual, igual hay también esta cuestión de lo que yo te decía del teatro, este imaginario urbano, y también en estos imaginarios de teatro, también también existe como la tipología, ¿no? Algo que últimamente en este siglo nadie sabe lo que significa, ¿no? Que es la tipología. Ujú. Entonces, tampoco tiene la tipología teatral, ¿no? Tampoco es un edificio que vos lo ves y tiene como esta imagen de teatro. Si no tiene más Ujú. imagen de una cuestión más industrial o más comercial, ¿no? ¿Esa es también la otra crítica que le hacen? Por lo que decías de lo del teatro. Sí, o sea, personalmente yo no comparto nada de las críticas que se hacen porque muchas veces son lo que tú dices, que es tan difuso o es tan abierto lo que uno puede como terminar ponderando para juzgar un edificio, que lo que podría tender a ser objetivo tampoco se sabe qué es lo que podría ser. Mm. Entonces la conversación es mucho más amplia. Y en el caso del Teatro de Concepción, no hay otra obra contemporánea de la misma envergadura con cuál compararla. Entonces, el ciudadano que no está vinculado a la disciplina no tiene otra referencia. Entonces, Igual, ¿qué clase evidentemente, qué tipo de teatro es? ¿Es un teatro off, un teatro académico, clásico, experimental? ¿Es todo eso? es todo eso, pero sobre todo es más experimental. O sea, ha intentado Mm, vincularse con las compañías de teatro locales, porque tiene una sala que es más pequeña, además de la sala principal, que es la que es más activa y que finalmente guarda relación con los artistas locales. ok. Y ahí eso ha funcionado muy bien. Pero igual hay que entender que tampoco es como Concepción quizá tuviese una cultura muy asociada al teatro. Por eso todo es muy nuevo. Todo es como, probablemente en 50 años más se podrá hacer una evaluación más ponderada respecto de cómo ha funcionado o qué tipo de teatro es, que es lo que tú preguntas. Como, como preguntarse qué tipo de teatro ha sido, porque el Claro. teatro está haciendo ahora. O sea, yo creo que ni las personas que llevan la curatoría tienen tan claro como qué teatro es, porque han ido explorando muchas veces distintas formas de activarlo. Está asociado, ¿Y, por pues, ejemplo, a festivales de música que lo hacen afuera, entonces hay muchas cosas diversas que se hacen en el lugar. ¿y qué tal es la malla esta, la tela? ¿Qué tal? ¿En qué sentido? Visualmente, estando ahí, ¿cómo la percibiste? ¿Cómo la perciben? Bueno, yo creo que la malla es lo que suscita mayor crítica en general y de cierta forma yo entiendo el por qué genera eso y básicamente probablemente por las imágenes que estaban en los renders que quizás suscitaron un imaginario que luego no se materializó propiamente tal. Es poco translúcida durante el día, lo que hace que se vea como un edificio blanco, casi ciego, sin manos, Así. exacto. Y durante la noche en realidad se ve como lo que uno visualizó en los renders, que es que logras ver la estructura que está dentro, se transforma en un elemento permeable y de hecho en la noche es cuando aparece esta lógica más del espectáculo quizás y que le da un sentido más dinámico al edificio. Durante Es el cuando día se de hecho hay despierta, poca gente, tal cual, Claro, tal es cual. cuando el teatro Entonces, por funciona. ahí, por ahí aparecen algunas críticas de cómo este edificio responde a las condiciones más del día o de las actividades que pueden pasar durante esas instancias. Claro. claro. Y el debate Es de que, lo... es que acá está durmiendo Exacto, sí. el edificio. Claro, y ahí empiezan los debates de lo bello y lo feo, pero ¿con qué lo comparamos? Yo siempre me pregunto eso en Concepción sobre todo.
donde no hay nada con qué compararlo. Si no había otra obra contemporánea pública de esa envergadura construida en Concepción. La mayoría están concentradas en Santiago. Entonces, muy complejo cómo entrar en ese debate más, no sé si llamarlo superficial, pero quizás más objetivo. Ahí al centro está la imagen del render, por ejemplo, que creo que esa era una. Entonces, yo considero que se ve muy similar al resultado, pero evidentemente puede ser que la difusión de eso, claro, haya generado ese conflicto. Esto hace que en algunas personas, me refiero a personas que no son del mundo arquitectónico, sino que ciudadanos comunes y corrientes, a veces no saben qué es este edificio, porque lo ven de día, muy blanco, muy opaco, y no tienen idea de que en realidad es el teatro de Concepción, que acoge a muchos artistas locales también. Creo que ese ha sido uno de sus roles importantes en términos culturales, y producto de su terminación en algunos puntos eso ha pasado desapercibido, lamentablemente. Sí. A ver, vamos a buscarlo como si fuéramos Dios. A ver. Bueno, y lo que tú comentabas ¿Por dónde está? Sí. Ahí tienes que... Ahí está. Me aparece acá. Sí, está Claro, es verdad lo que decías, ¿no? La autopista está muy mal puesta en realidad, porque es como que todo esto genera baldío, ¿no? Exacto. Claro, es que todo eso es parte de un plan que partió en los 90, porque la ciudad llegaba hasta antes ¿Hasta acá? Sí, hasta antes exactamente. Y ahí todavía está la línea férrea. Entonces la ciudad llegaba hasta ahí y todo lo que venía después era un área industrial, exactamente. ¿Qué es esto? Entonces parte del proceso exactamente, parte del proceso de renovación urbana contempló ese parque, hay una radicaciones de personas igual, está esto, ¿no? Todo este barrio. Exactamente, entonces todo parte como un proceso. Entonces el edificio propiamente tal aún está a la deriva, pero yo encuentro que funciona impecable en su día a día, pero todavía no está tan conectado con la ciudad, porque es un proceso mucho más largo que el edificio no tenía ninguna responsabilidad. Incluso acá no está el teatro, así que ahí te ves también en la situación en la que llegó. No está el teatro está más al sur. Sí, exactamente. Estás viendo el mapa está viejo acá. Sí, exactamente. Sí, por lo mismo recaían muchas expectativas respecto a este edificio que inevitablemente no logró solucionar. Pero obviamente existe la convicción de que existan otros proyectos en el futuro que vayan complementando el rol que tiene este edificio. Entonces, es por eso acá está, yo creo que suscita tantas críticas. Sí, o sea, sí. Igual de todas maneras, yo no sé concentrarnos como en... Sí. Claro, sí, para cruzar la avenida es medio complicado, para ir caminando es medio complicado, ¿no? Sí. Es muy complejo. Llegar caminando es prácticamente imposible, tienes que dar una vuelta súper larga. O sea, se puede. No es imposible, pero es una vuelta larga. Sí. Entonces pasan esas cosas, yo creo que pero bueno, recapitulando lo que conversamos al principio, es muy difícil atribuirle que un edificio tenga que solucionarlo todo, sobre todo una cosa sí, claro. Es un edificio y funciona de manera impecable y tiene una relación con el río, o sea, a escala del río efectivamente es una gran lámpara. Es como lo que hablábamos al principio con el ejemplo de ustedes con la cuestión de los niños con discapacidades, ¿no? Con silla de ruedas. Exacto. Sí. No lo puedo resolver todo yo, ¿no? Tal cual. Exacto. Y aún así, no toda la gente va a quedar conforme, y eso es parte de la arquitectura también. O sea, ninguna arquitectura es de un gusto popular al 100%. Y bueno, como arquitectos y arquitectas igual estamos formados de cierta manera para generar críticas constantes. Entonces, sí. No es de extrañar. Y tampoco sentirse tan responsable de todo, ¿no? Porque sí, claro. Yo soy solo, no puedo hacer todo, ¿no? No lo puedo lograr todo. Claro, y fue un concurso, o sea, fue un concurso internacional, o sea, los filtros estaban. Pero y lo que igual conversamos con el medio se suma a todo este inventario, o sea, uno ve lo que veíamos al principio de estas ruinas, ve San Rosendo, la U de Concepción, entonces está en ese lenguaje que
que va contribuyendo a armar un inventario de una ciudad que todavía no se asimila, que es parte Bueno, como y también hay que pensarlo como un efecto Guggenheim, ¿no? En Bilbao, una ciudad también media como abandonada por la industria, por su flor industrial y después no lo fue. Y bueno, y después el Bilbao y el Windows, y el Guggenheim, Guggenheim, sí. ¿no? Tal Sí, o vez sea, hay que su pensarlo origen, ahí. sí, el origen de este proyecto en los 90 iba en esa dirección, ya ahora no sé si es tan como Y eso. Smilian es el Gehry de Sudamérica, entonces también es como, es una figura para generar eso, ¿no? Sí, sabe, pero los arquitectos sin lugar a dudas. ¿Cuánta gente de la cultura, de la arquitectura, del diseño va bio para ver el teatro nada más, ¿no? A Concepción, Puede ser, Sí, o claro que sea, sí. ¿no? Yo tengo varios conocidos que van a Chile, ay, voy a Concepción a ver el teatro de Smilian, ¿no? Es como un un topic, ¿no? imperdible. Claro. Vamos a conocer la obra de Smilian, voy a ir a Concepción. Pero sí, esas 2 horas de Santiago, voy y vuelvo, ¿viste? Bueno, pero logra. Eh, Vamos a la próxima pregunta. Sí, después dice arquitectura temporal. No sé si es temporal esta obra, pero ya no está. Por eso la escogimos, que es la capilla La Animita de Eduardo Castillo, que fue parte de El nosotros. socio. Sí, Sí. ¿Capilla? sí. La Animita. ¿Animita? Sí, Animita. Animita. ¿Cómo se llama Eduardo él? Ah, Eduardo Eduardo Castillo. Era bueno él. Sí. 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 Bueno, A nosotros nos parece muy interesante la obra de Eduardo Castillo, que lamentablemente falleció muy joven. Entonces, cada vez que tenemos instancias de hablar de alguna obra que nos parezca referencial, nos remitimos a algo de Eduardo Castillo. sí, en general, siempre bueno, Eduardo Castillo es de Florida, que queda al norte de Concepción, nosotros somos como de Lota, que queda al sur de Concepción, entonces igual hay un imaginario o se suma como a estas cosas que hemos visto durante esta conversación, que están relacionadas como al campo, a la industria, tiene esa cuestión monolítica o constructiva, o lo que conversamos igual en un momento, que el problema no es la forma, sino cómo se construye la forma. Eduardo Castillo tenía como acto de insistir en eso. No lo conocimos, pero antes de hecho de que falleciera siempre era como alguien que teníamos ahí como muy presente, porque era muy coherente igual con el relato de dónde venía su obra y cómo era, lo que nos hacía mucho sentido, sobre todo nosotros que trabajamos desde lo plástico, desde lo físico, más que desde lo conceptual o lo teórico. ¿Y qué le pasó? ese sentido, ¿Se derrumbó por un terremoto? ¿Qué pasó? sí, el terremoto del 2010 creo que hizo que colapsara la estructura y entiendo que finalmente decidieron demolerla, pero... Ok, el terremoto la quedó así. Exactamente. Y después La demolieron. la demolieron. Y el original era, este es un render, va a ser el original. No es el No, original. es la foto de la obra. Y esta también, ¿no? No, esta es otra, esta es el Álamo. Eso es una foto también, es una foto del otro lado. No, De no. la otra fachada. Porque dice Capilla en Álamo. ¿Es la misma? Tiene que estar mal el nombre. Se llama La Animita. Las animitas son unos... No sé si ustedes le dicen lo mismo, pero cuando fallecen personas en la carretera o en un lugar público, Esto. las personas acá construyen estas especies de animitas, memoriales, sí, que son pequeños, en recuerdo de estas personas. como reproducciones de pequeñas iglesias que se construían al lado del camino. No, nosotros tenemos otro nombre para eso, nosotros. ¿Cómo le dicen? ¿Santuario puede ser? Santuario. Ah, Está el santuario del Potro, sí, santuario. ya. El Potro No, es animitas. soy cordobés, me gusta la joda, pues lo tomo sin soda. ¿Lo conocen? ¿A Rodrigo el Potro? No. Es genial. Soy cordobés, Sí, creo que lo Sí, conozco. soy cordobés, me gusta la joda y lo tomo sin soda. Ya, sí. Sí, lo grande es exportar ese conocimiento a Chile.
Sí, es genial el Rodrigo. Em, acá está. Claro, acá está. Qué lástima. Sí, pero existió, eso es lo importante, nada, que estuvo construida y que existió y que pudo Bien. ser ¿Y por qué, habitada. por qué es un referente y por qué siempre tratan de nombrarlo a Eduardo Castillo, como han dicho antes? O sea, no es que sea como nuestro referente, como lo dices, pero sí alguien como interesante y nos parece sugerente su trabajo, nos parece muy coherente y sí, A mí me parece muy sensible el trabajo de Eduardo Castillo en cuanto logró validar referencias cotidianas y trabajar con eso en sus propuestas. Y creo que ahí hay un valor significativo que no siempre somos capaces de abordar o de poner en valor. De hecho, algunos de nuestras en general, ¿no? Como sociedad, algunas de nuestras referencias más cotidianas a veces están infravaloradas y poco se vinculan con la arquitectura. Entonces, para mí eso es muy valioso del trabajo de Eduardo. sí, aparte que es una cosa como muy latinoamericana también, como de que en realidad lo válido no es lo latinoamericano, sino es como citar al artista contemporáneo o citar al artista norteamericano o europeo. Sí, bueno, Entonces, y él decidió trabajar con referencias que eran muy locales, muy del lugar donde nació, donde creció, y de esa manera podríamos decir que igual validó ciertas referencias chilenas o quizás incluso latinoamericanas, y para mí ahí hay algo importante. sí, y sin armar una caricatura. Y en ese sentido también, por ejemplo, para nuestros estudiantes resulta muy clarificador ir conectando estas cosas también. Entonces, igual lo usamos como referente muchas veces para poder explicar eso, como que Mm. finalmente esas sensibilidades que son más propias son igual de válidas que eso que puede terminar eh, interpretando de un artista del primer mundo. O sea, no, y esa combinación termina como haciendo algo nuevo. O sea, tal la visión quizás de él o de nosotros es tan válida como considerar a Enzo Mari o otro eh, Bien. artista, por ejemplo, diseñador. Vamos a la última pregunta, que estamos en 1 hora y media. Ya, genial. Genial. ¿Cuántas Eh, bueno, nos faltan? quedan varias, así que vamos a escoger las 75, ¿te parece bien? Bueno, Ya vamos a escoger las 75 para terminar con este esto ambiente sí que es local, muy muy local, local y es Revista Coleccionable, que es la Arquitecturas del Sur. que aprovechamos de Arquitectura. recomendar. Arquitecturas del Sur. Ahí vamos. ¿Y por qué hay Ya que tengo acá la, coleccionarlas? mira, Arquitecturas del Sur es la publicación que por mucho tiempo ha hecho la Universidad del Biobío. Y la Universidad del Biobío tiene la particularidad que por muchos años también fue como la única escuela de arquitectura fuera del núcleo de Santiago Valparaíso. Entonces tuvo un poco esa cosa más isleña o cierto ostracismo respecto de lo que Ahora no es tan así no, porque hay muchas hay más. muchas escuelas de arquitectura que han ¿Esta? tomado valor y cierto protagonismo. Eh, No, no, Arquitecturas del Sur. arquitecturas del sur. Ah. Eh, em, bueno, este Y es bueno, Arquitectura del Sur Colectivo. Acá está el programa no, colectivo. Arquitecturas del Sur, Universidad del Biobío debería aparecer. Y Ah, porque Universidad bueno, del lo Biobío. interesante sí, de esta revista es que, sobre todo las revistas más antiguas, que son las que por lo menos a mí me gusta y creo que vale coleccionarlas, hacían levantamientos constructivos de casas perdidas de Chiloé, de Valdivia, de Temuco, con los detalles constructivos, y eso termina siendo como un material como muy interesante de estudio y de colección, porque de hecho hay muchas de esas obras que ya no están, o sea, que no existen. Bueno, y no solo arquitectura tan tradicional dentro del marco que podemos reconocer como arquitectura, sino que hubo buenos periodos que registraron Este estoy. animitas, que registraron paraderos de micros dentro de contextos muy rurales. Entonces, igual hay un aporte dentro de esta revista por armar un imaginario, sobre todo local, y como te mencionamos que nuestro objetivo de hoy era conversar de aspectos bien locales, consideramos importante mencionar esta revista. Esta, ¿no? Sí, no sé qué número será eso. Sí, Sí, va como en el número.
80.000, no sé, pero tiene muchos años y las más antiguas son las mejores. Y nació de una manera muy autogestionada también. Sí. Ahora ya está más consolidada dentro de la universidad, pero partió de una manera más amateur. Sí, y tiene eso que finalmente los temas que trata o los levantamientos eran muy, muy locales, muy abiertos o flexibles, y eso también era, o lo sigue siendo, creo, muy especial dentro del contexto chileno, quizás. Okay. Y tenían en Concepción un formato muy grande también. Al principio partieron con un formato bien grande, ahora ya están como dentro de formatos más normales de revista, pero también era interesante ese formato que tenían. El grande. Así que en Concepción hay dos universidades entonces, está la Universidad de Concepción y la de Biobío. No, hay más. Hay más universidades. Sí, Concepción es una ciudad universitaria, pero la Universidad de Concepción es una universidad con bastante prestigio, bastante antigüedad también, y tiene este campus con muchos edificios modernos, lo que le ha dado también una injerencia dentro del mundo arquitectónico, y la Universidad del Biobío es de donde nosotros egresamos, así que por eso la nombramos también. Y son profesores. Sí, y, bueno, sí. Y lo divertido que de la historia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío es que cuando arquitectos de Santiago quisieron fundar una universidad en Concepción, primero se acercaron a la Universidad de Concepción para hacer la escuela, y como en términos como muy simple, como que el rector le dijo, no lo veo como viable, y de ahí fueron a la Universidad Técnica del Estado, que es actualmente la Universidad del Biobío, y por eso finalmente se fundó la Escuela de Arquitectura en la UB, que es una universidad pública. Bien. ¿Y la arquitectura pueden estudiar en esas dos o hay más todavía para estudiar arquitectura de Concepción? Hay más. Hay más, San Sebastián, otra escuela, hasta Desarrollo. Hay 4 escuelas de arquitectura. Muchas. Sí, en Chile hay muchas escuelas. Bien. Y después está Talca, está cerca, ¿o no? Sí, Talca está a un par de horas. A 4 horas de Concepción. 3 horas. Está entre medio de Santiago y Concepción. Sí. Pero es más sobre la montaña. Es hacia el interior, ¿sí? Está en el centro, en el Valle Central. En el Valle Central. Así que bueno, y para cuando vaya a Concepción, ¿qué tal es el mar ahí? Muy frío. ¿Congelo? Sí, muy frío. Todo. Sí, muy frío, pero lo puedes mirar. Lo puedes mirar desde la arena. Sí, o mirarlo desde la arena sobre tu toalla. Con un buen café. Tomando café. ¿Cuándo el mar en Chile tiene una temperatura normal para nosotros? No sé, una temperatura de 20 grados. Sí. Normal. Sí. En el norte, en Iquique, en el desierto. Ahí el mar en el verano y en el norte de Chile. Sí, en el verano y en el norte grande. Bueno, el Pacífico siempre es más frío que el Atlántico, no sé por qué, pero es así, ¿no? Pero, ¿y ustedes al mar dónde van? ¿Al mar? ¿O no van al mar? No vamos mucho al mar. No vamos mucho al mar, pero... Somos más de montaña cuando hace calor. En realidad, cuando vamos al mar, vamos a comer. A comer a los lugares que están en el borde. Siempre me pregunto lo mismo a los chilenos, porque no tienen le tienen como hasta miedo el mar, no son como un pueblo de mar, ¿no? Es que no todas las playas son aptas para el baño, porque tienen mucha profundidad de manera muy inmediata, entonces no en todas te puedes bañar, de hecho. Sí, es como más contemplativo, o lo que hay son caletas de pescadores, entonces hay cocinería alrededor, ese es como el panorama de ir a la playa, que es como jugar en la arena e ir a comer. Pero no tienen como esta relación de Caribe con el No existe. Igual yo diría que, por ejemplo, en Viña del Mar sí existe una cultura más playera, sí, y de ahí hacia el norte hace frío. Pero para acá no. Claro, hace frío y tampoco son aptas para el baño. O sea, algunas muy pocas. En la República Argentina de La Serena es bastante fría el agua. Claro, es que ese el norte chico es más helado, el norte grande hace más calor. La Serena para ustedes es Argentina, ¿no? No sé. Es como un enlace que hemos hecho, ¿no? Sí, bueno, nos queda lejos a nosotros La Serena, ¿no? Así que no hemos estado en el momento en que lo invaden. A Concepción por lo menos aún no llega. No, porque el agua es fría. Le tienen que poner una calefacción.
Sí. Tiros ¿Y balanceados. ustedes por qué al agua. no van a la playa ahí mismo en Argentina? No hay playas. No, en realidad los que van son los de Mendoza o de San Juan, los que están sobre la cordillera. Ah, claro, ¿qué más hacer? Claro, pues si no son 1500 kilómetros para llegar al Atlántico. Ujú. Yo que estoy en Buenos Aires siempre voy a Mar del Plata, Pinamar, las tengo acá a 3 horas. Claro. El problema es los que San Juan, La Rioja van todos sobre todo Mendoza. Ujú. Así que bueno, cuando vas a Concepción ya sé qué voy a hacer. Genial. Ahí llámanos. Perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo termina el día de hoy? Ah, hoy es viernes. ¿Qué hacen hoy viernes a la noche en Concepción? Hay que terminar todavía de trabajar porque lo interrumpimos por una entrevista que nos hicieron. Y, y después veremos. ¿Pero salen algo o ya están adultos? Sí, Sí. somos adultos. Vamos a ir al teatro, yo creo. Al Probablemente vamos a ir al teatro. teatro. ¿Al Bio Bio? Sí. Sí. Muy bien. Así que bueno, éxitos. Nos veremos pronto. Hasta la próxima. Chao, que estés Chao, muy que estés bien. muy bien. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.